Bueno, sigamos con integrales. Habíamos visto el tema de integrales de línea y hablamos del tema de cuando teníamos que f era un campo conservativo. Vimos que había condición necesaria y condición suficiente. Y cuando f tenía un campo conservativo, decíamos que teníamos una función potencial tal que f es el gradiente de phi, y que cuando hacíamos la integral de línea de f escalar de L, esto era la integral de gradiente de phi por dl. Esto es igual a la integral del diferencial phi. Esto es phi de b menos phi de a, lo cual es independiente del camino. Decíamos que... ¿Ve bien? Sí. Decíamos que para que tenga función potencial, y f era de la forma f1 a f2, la condición necesaria era que la derivada de f1 respecto de y sea igual a la derivada de f2 respecto de x, y que si f era de 3 componentes, la condición necesaria era que el rotor de f sea nulo. O sea, cuando pasaba eso, y cuando f no tenía singularidades, teníamos el tema de que era un campo conservativo y podíamos encontrar la función potencial. Entonces vamos a hacer un ejercicio de recordar cómo encontrábamos esa función potencial. Entonces pongamos un ejemplo de un campo que sea conservativo. Por ejemplo, f igual x cuadrado por y, x cubo sobre 3 más y. Si yo hago la derivada de f1 respecto de y me da x cuadrado, si hago la derivada de f2 respecto de x me da x cuadrado, por lo tanto se cumple que derivada de f1 respecto de y es igual a la derivada de f2 respecto de x. Esto, sumado a que no hay singularidades, quiere decir que f es conservativa. Bueno, ¿cómo encontramos la función potencial? Diciendo que esto es justamente el gradiente de phi, y por igualación podemos decir que la derivada de phi respecto de x es x cuadrado por y, y que la derivada de phi respecto de y es x cubo sobre 3 más y. A partir de acá podemos decir, por ejemplo, si integro en x, me queda x cubo sobre 3 por y más una función de x. Y esta función de x no la conozco, pero si yo derivo esto respecto de x, me da x cuadrado por y más la derivada de a de x. Perdón. Derivo esto respecto de y. Me queda x cubo sobre 3 más la derivada de a de y respecto de y. Entonces, por igualación, esto es igual a esto. Integro en y, me da que a de y es y cuadrado sobre 2 más c. Y ahí podemos decir que la función potencial es x cubo por y sobre 3 más y cuadrado sobre 2 más c. Entonces, si yo tengo que calcular la circulación entre A y B, lo puedo hacer encontrando la función potencial y haciendo phi de B menos phi de A.
También esta técnica se puede usar cuando f tiene 3 componentes. Supongamos que nos dicen que f de x y z es igual a x y z. Veamos si esto es un campo conservativo. Hacemos el rotor de f. El rotor de f y jk derivada en x, derivada en y, derivada en z, x y z. Entonces, tacho la primera, derivada de z respecto de y menos derivada de y respecto de z, 0. Tacho la del medio, 0. Y tacho la última, 0. Por lo tanto, cumple que el rotor es 0, f no tiene singularidades, por lo tanto podemos decir que esto es el gradiente de phi. Entonces columnamos y ponemos de phi a dx es x, de phi a dy es y, de phi a dz es igual a z. Entonces integro acá, me dice que phi de x y z es integro en x, x cuadrado sobre 2 más una constante de iz, porque integré en x. Esto lo derivo respecto de y, me da 0 más la derivada de a de iz respecto de y. Entonces igualo esto con esto y saco que a de iz integro en y es y cuadrado sobre 2 más una función de z, porque integré en y. Una vez que encontré esto, reemplazo el a de z acá y me queda y cuadrado sobre 2 más a de z. Entonces hacemos la derivada de phi respecto de z es igual a 0 más 0 más la derivada de a de z respecto de z. Lo igualo con esto y saco que a de z es z cuadrado sobre 2. Por lo tanto, la función potencial es igual a un medio de x cuadrado más un medio de y cuadrado más un medio de z cuadrado más c. El c no pasa nada porque me pueden decir que la función potencial pasa por tal punto o puede ocurrir que no sea irrelevante, porque cuando me piden la integral entre a y b, cuando hago phi de b menos phi de a, la constante se cancela. Viene a ser como la energía potencial, que su valor depende del origen de coordenadas, pero lo relevante no es su valor, sino su diferencia cuando se mueve de un punto al otro, y ahí la constante se cancela. Bueno, una vez que tenemos recordado el tema de la función potencial, vamos a las integrales de superficie, que no es lo mismo que integral doble. O sea, una integral doble, yo puedo decir, supongamos que me dicen calcular el área entre f de x igual 4 menos x cuadrado y g de x igual x cuadrado menos 4. Análisis 1, dibujo una parábola así, la otra parábola así, se cruzan se cruzan, las igualan, me queda 2 y menos 2. Ah, lo dibujé mal. 4 menos x cuadrado es así. Y x cuadrado menos 4 es así. O sea, se cruzan en menos 2 y 2. Esa sería el área. Entonces, análisis 1 me dice es la integral entre menos 2 y 2 del techo menos el piso y la resuelve. Pero también la puedo pensar como una integral doble,
puedo decir que x se mueve entre menos 2 y 2, que y se mueve entre x cuadrado menos 4 y menos x cuadrado más 4, diferencial y diferencial x. Esto es una integral doble. Ven que acá es como que hay un 1, la integral de 1 es y, entre este y este queda exactamente, es exactamente la misma expresión. La integral de superficie no es una integral doble. Estoy integrando una función escalar o vectorial sobre una superficie en el espacio, no en un plano coordenado. Entonces dijimos que había de dos tipos y de integral de superficie cuando era un campo escalar era la integral de f de s igual la integral de f por la norma de n diferencial u diferencial b, porque proyecto la superficie en algún plano coordenado. Puede ser xy, xz, yz, etc. Acá la normal es la normal a la superficie. Y la normal a la superficie, si la superficie viene dada por g de v, o sea, una parametrización, recuerden que cuando tengo un solo parámetro es una curva y cuando tengo dos es una superficie. Para sacar la normal, lo que había que hacer era simplemente la derivada de g respecto de u, producto vectorial, la derivada de g respecto de b. Así sacábamos la normal. Entonces, la integral de superficie de campos escalares, esta era la técnica, donde la normal la sacábamos así, y la integral de superficie de un campo vectorial, que era lo que me medía el flujo, acá eran vectores, y esto es la integral de f por la normal de u de b, donde v es la región donde estoy proyectando. Observen que acá son vectores, acá son números. Esto se llama flujo. Esto se usa si f es 1 para calcular un área y también sirve para calcular la masa, si f es la densidad, etc. Entonces veamos un primer ejemplo para calcular de pronto, qué sé yo, el área de una esfera. Si yo quiero calcular el área de una esfera, tendríamos que poner que f vale 1 y sería la norma de n de u de b. La ecuación de la esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, opción 1. Digo, calculo la mitad de la esfera y la voy a multiplicar por 2 y voy a decir que g de xy, o sea, una parametrización es x y donde hice z raíz de r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Esa sería una parametrización del cascarón de arriba, del más. Si quisiera el de abajo, pongo menos la segunda componente. Entonces ahora calculo g'x 1, 0 menos x sobre raíz de r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Saco g'y es igual a 0, 1, no, perdón, g'y 0, 1 menos y sobre raíz de r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Ahora hacemos el producto vectorial de g'x, producto vectorial g'y. Tacho, este por este menos este por este, me queda x sobre la raíz.
tacho el del medio, este por este menos este por este y le cambio el signo, me queda así. Y tacho el último, me queda un 1. Esa es la normal. Ok, acá que dice la norma de la normal. Tengo que sacar esa norma e integrarlo en esta región, en el plano XY delimitado por esa circunferencia de radio R. Así que sacamos la norma y sabemos que tenemos que integrar en este círculo de radio R. La norma de la normal es la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercer componente al cuadrado. Todo raíz cuadrada. Saco como un denominador r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Acá me queda x cuadrado más y cuadrado más r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Se cancelan los cuadrados de x y de y, me queda r sobre esta raíz. Ahí obtuve la norma de la normal, entonces decimos que el área es 2 veces, porque es el cascarón de arriba y el de abajo, integro x entre menos r y r y entre menos raíz de r cuadrado menos x cuadrado y raíz de r cuadrado menos x cuadrado por r sobre la raíz de r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado diferencial y diferencial x. Cuando llego ahí, digo, bueno, me conviene hacer un cambio de variable a polares. Decimos que x es r coseno de tita, que y es r seno de tita, entonces tita se va a mover entre 0 y 2pi, r se va a mover entre 0 y r, me queda que el área es 2 veces por la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y r, del jacobiano que es r, por r sobre la raíz de r cuadrado menos r cuadrado, diferencial r, diferencial tita. Entonces la r sale, la integral de tita es tita entre 0 y 2pi, por la integral entre 0 y r, de r sobre la raíz de r cuadrado menos r cuadrado, diferencial r. Acá el tita lo pude sacar porque esto no dependía de tita. Me queda 2pi por 4r es 4pi por r, por esta integral es menos raíz de r cuadrado menos r cuadrado. Si yo derivo esto, me queda 1 sobre 2 raíz por la derivada de lo de adentro, que es menos 2r, por el menos me queda más, el 2 se va con el 2, esta es la primitiva de esta, todo entre 0 y r, me queda 4pi por r, cuando meto la r me queda 0, menos menos pasa a ser más r. O sea, 4pi por r cuadrado. Excelente. Esa es el área Una de la... pregunta, ¿Sí? en la integral, la r variable puede tomar el valor de la r no variable, digamos, porque se anularía el denominador. Pero en la primitiva no. Ah, ok. Bueno, ahora vamos a hacerlo desde otro ángulo. Decimos, yo quiero calcular el área de la esfera. Les tiene que quedar claro que la parametrización de una superficie no es única. Puede venir alguien y decir, yo lo parametrizo así. X es R seno de phi coseno de tita. Y es R seno de phi seno de tita. Z es R coseno de phi. O sea, estoy usando esféricas, pero el R está fijo. O sea, no estoy en el volumen de la esfera, sino en el cascarón, porque R es fijo. Decimos que tita se mueve entre 0 y 2pi
y que phi se mueve entre 0 y pi. Por lo tanto, haciendo esta parametrización no tengo que calcular la mitad y multiplicarla por 2, la estamos haciendo de un saque. Entonces, la parametrización sería g de phi tita igual r seno de phi coseno de tita, r seno de phi seno de tita, r coseno de phi. Entonces tengo que hacer g' en phi, derivar respecto de phi, es r coseno de phi coseno de tita, r coseno de phi seno de tita menos r seno de phi. Y g' en tita es menos r seno de phi seno de tita, coma r seno de phi coseno de tita, coma 0. Entonces con estos dos saco la normal. Hago g' phi producto vectorial g' tita. Y hago la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y pi, de la norma de la normal de phi de tita. Bueno, cuando hacen el producto vectorial y sacan la norma, hacen toda la cuentita, les da 4pi por r cuadrado. O sea, eso después traten de hacerlo y van a chequear que les da exactamente lo mismo. Entonces, así funcionan las integrales de superficie de campos escalares. En este caso f es 1, pero si f no es 1, podemos emular que tenemos que calcular la masa en un cascarón donde la superficie depende de phi tita. La densidad depende de phi tita. Bueno, ¿qué pasa con el flujo? El flujo a través de una superficie que puede ser abierta, no necesariamente cerrada como en el campo eléctrico. Observen lo siguiente, las ecuaciones de Maxwell decían rotor de E igual menos la derivada de B respecto de T. ¿No? Entonces, en el caso electrostático, B no es B de T. Entonces, el rotor de E es 0. Entonces, E es un campo conservativo. Entonces, existe una función potencial tal que es menos gradiente de phi. Esa es la que se llama función potencial escalar. Después van a ver que hay otro que no se ve cuando cursan esta materia, tal vez alguno se lo comentó el profesor, que hay una función potencial vectorial para el campo magnético. Y después se juntan las dos y ahí es donde aparece lo que les decía del D'Alembertiano. Es otra forma de resolver las ecuaciones de Maxwell con los potenciales escalares y vectoriales. En la playlist de Física 3 creo que un video desarrollé el tema de los potenciales escalares y vectoriales. De todas formas, después, igual es raro que les pidan un ejercicio de potencial escalar y vectorial en electrostática, pero siempre cuanto más volumen sepan para la entrevista, mejor, porque ahí es donde tienen que estar bien parados. No hablar es sepultarse en la entrevista, tienen que hablar. Entonces está bueno tener contenido, sobre todo de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, volvemos al flujo. Decimos, supongamos f igual x y z, y me dicen hallar el flujo de f a través de x más y más z menor o igual que 4, no, igual a 4, primer octante.
Entonces, ese plano es fácil dibujar. Es un plano que corta los ejes coordenados en 4, 4 y 4. Bueno, yo tengo un campito que es así, en cada punto es X y Z. Bueno, resulta que lo que quiero evaluar es la cantidad de líneas que atraviesan esa superficie. Ese número, si yo puedo evaluar ese número es el flujo. Entonces, el flujo a través de esa superficie es la integral doble de f por la normal diferencial u diferencial b. Entonces tengo que parametrizar la normal. Bueno, tenemos una superficie z que es 4 menos x menos y. Por lo tanto, g de xy es xy 4 menos x menos y. Ahí está la parametrización del plano. Vamos a proyectarlo en esta superficie porque despejé la z. Si despejaba la x, iba a proyectar en zi. Sacamos g'x es 1, 0, menos 1. G'y es 0, 1, menos 1. De acá saco la normal. Tacho me da 1, 1, 1. Esa es la normal. Entonces el flujo es la integral doble del campo, que es x y z, producto de la normal, diferencial y diferencial x, integro en los límites que aparecen en el plano xy. Entonces, si dibujamos el plano xy, en el plano coordenado es una cosa así. Esto es 4 y 4. X se mueve entre 0 y 4 y se mueve entre 0 y 4 menos X. Entonces me queda entre 0 y 4, entre 0 y 4 menos X, ese producto escalar es X más Y más Z, diferencial Y, diferencial X. Claramente ahí no me puede quedar Z, así que, pero yo sé que Z es 4 menos XY o directamente que todo esto es 4. Así que me queda la integral entre 0 y 4 de 4 por y entre 0 y 4 menos x diferencial x. Me queda la integral entre 0 y 4 de 4 por 4 menos x de x. Bueno, eso es una integral de análisis 1 y sale al toque. Bueno, así se calcularía el flujo a través de una superficie. Fíjense que en el caso del problema de la esfera, del campo eléctrico, que era así, y acá teníamos una sombrita, y el campo eléctrico tenía una dirección radial. Supongamos que es una esfera conductora, es K por Q sobre R cubo versor R. Este es el campo eléctrico. Entonces, si yo quiero hacer el flujo a través de la superficie de arriba, y digo, hago la integral del campo por el diferencial de superficie versus z. Porque el diferencial de superficie, la normal es versus z. Entonces, ¿qué pasa? Esta línea de campo todo bien, pero esta línea de campo, yo no conozco el ángulo entre la línea de campo y R. Es más, cada una de las líneas de campo van a tener un ángulo distinto. Entonces, intentar calcular la integral de superficie así no va. Entonces, por eso Gauss está bueno, porque Gauss me dice no hagas la integral. Gauss me dice que la integral sobre la superficie frontera es la carga encerrada sobre epsilon 0. Pero ¿qué pasaba? No, yo no quería el flujo
quería el flujo en una superficie abierta. Entonces uno buscaba cuál era esa superficie, ¿sí? Era la que correspondía a este casquetito de la esfera. Entonces yo sé que el flujo que atravesaba ese casquete era el mismo flujo que pasaba por arriba del techito. Y uno decía, bueno, pero como tiene simetría radial, el flujo total lo podíamos calcular porque nos daban la carga, y después había que sacar una regla de 3 con el área que estábamos atravesando, que se podía calcular porque me daban el ancho la distancia, etc. Pero importante esta fórmula porque sirve cuando tengo una superficie frontera. O sea, si a mí me ponen un cono así y me dicen que acá tengo dos cargas y me dicen el flujo a través del cono, no me pongo a integrar, directamente digo 2Q sobre epsilon 0 y chao, ahí lo saqué. Bien, ahora, ya entendimos conceptos de circulación, que era y el concepto de flujo, que era Circulación, flujo, palabras claves. Ahora, tenemos herramientas que me vinculan para poder calcular la circulación sin tener que hacer esa integral y para calcular el flujo sin tener que hacer esa integral. Entonces tenemos teoremas. El teorema para circulación tenemos Green, que lo usamos cuando F va de R2 a R2. Y Stokes, o rotor, cuando F va de R3 a R3. Y para acá la condición es que la circulación sea cerrada. Y para el flujo, si la superficie es cerrada, tenemos teorema de Gauss. Bueno, entonces los teoremas de análisis 2 sirven para calcular circulaciones y flujos cuando por definición choco contra la pared. Choco contra la pared porque la integral es complicada o porque puede ocurrir que la F, una de sus componentes, no la tenga y si la quiero hacer por ese lado no funciona, pero si aplico el teorema desaparece. Entonces primero analicemos el teorema de Green, que estamos en el plano. Me dice que si tengo una curva suave en una región donde la función no tiene singularidades, el recorrido de esta curva en forma antihoraria, esa circulación es lo mismo que la integral doble de la derivada de f2 respecto de x menos la derivada de f1 respecto de y, diferencial y diferencial x. Entonces, no me van a decir verificar el teorema de Green, porque seguramente hicieron ejercicios en sus carreras de análisis 2 que le dan un campo y le dicen verifica el teorema de Green. Y tengo que resolver esto, cruzar los dedos y me tiene que dar igual. El teorema de Green más que nada se usa cuando de pronto me dicen, a ver, tenemos f igual x más g de x, coma, no, sí, acá pongamos y acá ponemos menos x más 3. Y me dice que calcule la circulación de f escalar de L en la región x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4, primer cuadrante. Entonces, a mí me dicen que calcule la circulación acá, primer cuadrante. Estos 4, cerrada. Quiero calcular esto.
Entonces, eso, la definición es f escalar de L, tendré tres curvas, C1, C2, C3, y la curva C es la unión de C1, unión C2, unión C3. Entonces, acá es donde tienen que aprender a interactuar entre lo que tienen y lo que les piden. Porque apenas leo esto, mis astrocitos me dicen, hay un camino. Parametrizo la curva y hago f de r de t por r' de t de t y me voy a mi casa. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero hacer esto, por definición acá, voy a tener un problema que no sé quién es g de x. Entonces, por más que me esmere, por más que parametrizar C1, C2 y C3 sean un trámite, cuando hago el producto escalar de f por r' de t diferencial t, no lo puedo hacer porque no tengo g. Esta no la tengo. Entonces, está bueno darse cuenta de que me están pidiendo algo que yo quiero aplicar la definición y no puedo. Porque acostumbrarse a que esa secuencia la hagan, les va a despertar el hecho de decir, por ahí no va. Está bueno aprender, por ahí no va. Por lo tanto, uno dice, bueno, si por ahí no va, ¿por dónde puede ir? O es una función potencial, pero no lo puedo evaluar, primero que si fuese una función potencial y tengo la circulación en un camino cerrado, me va a dar 0. Pero yo no sé si es una función potencial porque no sé quién es G y no podría ver si se verifica la condición de campo conservativo. Entonces, por definición no va, por función potencial no va y todo desemboca en Green. Así que yo puedo decir que esto es igual a la integral doble de la derivada de f2 respecto de x, que es menos 1, menos la derivada de f1 respecto de y, que es menos 1. Diferencial y diferencial x. Y uno dice, ¿y la g? Y la g quedó en la nada, porque cuando yo digo esto respecto de y, la g no interviene. O sea, me queda menos 2 veces la integral, lo paso a polares, entre 0 y pi sobre 2, entre 0 y el radio que es 4, del jacobiano que es r, de r de tita. Y ahí salió. Entonces es un clásico de los clásicos, un problema de Green, donde tienen que usar Green para evitar el cálculo de la circulación por definición. También puede ocurrir que me digan lo siguiente. Me dicen, tengo un campo F que es I más G de I, coma, X por G de I más 1. Me dicen, acá pongamos X. Me dicen, hallar G de I tal que el área, no, tal que la circulación de F escalar de L es igual al área encerrada por la curva. Y supongamos que es x cuadrado más y cuadrado igual 9. Sabiendo que g de 0 igual 3. El ejercicio es hallar g de y. Entonces, otra vez, tengo una integral de línea de un campo vectorial que no la voy a poder calcular porque no sé quién es g de y. Entonces no hay chance. Sé cómo se hace, pero veo que en el camino tengo el obstáculo que no conozco G. Encima me están diciendo que la circulación es igual al área encerrada. Así que decimos, aplico Green y esto es la integral doble de la derivada de f2 respecto de y menos la derivada de f1 respecto de x.
Y si yo quiero que la circulación me dé igual que el área, esto que está acá tiene que ser un 1. Porque si eso es un 1, me queda la integral doble de y de x, y esto es el área. Para que la circulación sea igual al área, esto tiene que ser 1. Ahora, ¿qué es esto? Derivo esto respecto de y, g'. Menos, derivo esto respecto de x, es g de y igual 1. Y me dicen que g en 0 es igual a 3. Es decir, paso de un problema de análisis 2 de integrales a una ecuación diferencial. Porque lo que me quedó ahí es una ecuación diferencial que la tengo que resolver y esa va a ser la g que me está pidiendo el problema. Entonces, si quiero resolver esa ecuación diferencial, tenemos g' de y es 1 más g de y. G' de y es la derivada de g respecto de y, es 1 más g de y, o sea, diferencial g dividido 1 más g de y es igual al diferencial y, integro miembro a miembro, me queda el logaritmo de 1 más g de y es igual a y más c. Entonces, 1 más g de y es e a la i por e a la c. G de i es menos 1 más k por e a la i. G en 0 es igual a 3. Esto es menos 1 más k. De acá saco que k vale 4. Y ahí salió. Entonces es muy común el tema este de la función del teorema de Green para resolver una integral de línea. También puede ocurrir usar el teorema de Green para calcular un área, porque el teorema de Green me dice la circulación es la integral doble de la derivada de f2 respecto de x menos la derivada de f1 respecto de y diferencial x. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, f igual menos y, x, la derivada de f2 respecto de x menos la derivada de f1 respecto de y me da 2. O sea, que el área es un medio de la circulación. Si yo tengo este campo vectorial. Por lo tanto, supongamos que quiero calcular el área de la elipse. La elipse es x cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual 1. Esa es la ecuación de la elipse. Vamos a escribirla más grande acá. Y yo quiero calcular el área de la elipse. Entonces, las opciones son, lo hago por integrales dobles o lo puedo hacer con Green. ¿Por qué? Porque parametrizo la elipse, r de t es a coseno de t, b seno de t, r' de t es menos a seno de t, b coseno de t, y digo que el área es un medio de la integral entre 0 y 2pi de f es menos y, x. O sea, menos b seno de t, a coseno de t, por r' de t, que es menos a seno de t, b coseno de t, diferencial t. Entonces me queda un medio, la integral entre 0 y 2pi, producto escalar, a por b, por seno cuadrado más coseno cuadrado de t, diferencial t. Esto es 1. Me queda un medio de a por b por tita entre 0 y 2pi, me queda pi por a por b, que justamente es el área del círculo. ¿Hay otra forma de hacerla? Sí, lo puedo hacer por integrales dobles, no de superficie, integral doble. ¿Por qué? Porque la ecuación de la elipse es x cuadrado más y cuadrado
a cuadrado b cuadrado igual 1. Entonces, yo puedo hacer un cambio de coordenadas. Puedo decir que x es r por a por coseno de tita. Y es r por b por seno de tita. Esto no es polares, porque polares es r coseno y r seno. Cuando hago esto, puedo decir que r se mueve entre 0 y 1, tita se mueve entre 0 y 2pi. Entonces, el área es la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y 1, del jacobiano, que es a por b por r, lo pueden calcular, después vamos a ver cómo se sacan los jacobianos, pero no es r como en polares, es a por b por r, por dr de tita, esto me queda tita, entre 0 y 2pi, por a por b por r cuadrado sobre 2 entre 0 y 1 me queda pi por a por b, o sea, sigue a lo mismo. Entonces la puedo hacer por cambio de coordenadas a elípticas o la puedo hacer parametrizando la curva. Y parametrizando la curva es algo que tienen que registrar porque puede ocurrir que me digan que calculen el área de una cosa así. Y ahí los matan, porque calcular área. Y me dicen que R es seno de tita. O sea, que la curva de ese pétalo que me da la parametrización de esa curva es R igual seno de tita. Entonces yo digo, bueno, quiero calcular un área y es un quilombo, porque esta región, haciéndolo con integrales doble, no sale. Pero digo que el área es igual a un medio de la circulación de f escalar de L. Y f ya saben que es menos i, x. Y la parametrización que me dieron me permite que en polares, que es r a por r, no, perdón, en polares es r coseno de tita, r seno de tita. Pero como r es seno de tita, me queda seno de tita coseno de tita, coma, seno cuadrado de tita. Entonces, mi r de tita es seno de tita coseno de tita, coma, seno cuadrado de tita. Así que digo que el área es igual a un medio de la circulación de f escalar de L. Entonces, esto que está acá lo derivo, hago el producto escalar con esto, me quedaría un medio de la circulación entre 0 y 2pi de menos i, sería menos r seno de tita, coma en x, r coseno de tita, por r' de tita, diferencial tita, y ahí sale. Este es un método, recuerden, porque uno en el medio del examen se olvida, pero recuerden que las áreas de regiones la pueden calcular con Green usando este campo, que no es el único, pueden inventar otros campos donde las cruzadas sean una constante. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que calcular una circulación, pero tiene una singularidad? Entonces ahí no vale Green. Ahora, si tomo como conjunto de partida todo R2 por 2 menos el 0, 0, entonces ahí sí vale Green. Pero la circulación, recuerden que entraba así, circunnavegábamos al revés, volvía, así que Green con agujeritos es C exterior de F escalar de L menos C interior de F escalar de L igual
a la integral doble de la derivada de f2 respecto de x menos la derivada de f1 respecto de y de x. Esto sería una integral usando el teorema de Green, pero que tenga agujeritos. Entonces, supongamos que me dicen que tengo una región donde acá hay un punto A, acá hay un punto B, acá hay un punto C. Me dicen que la circulación de f escalar de L en la curva C sub A es 2, que la circulación de f escalar de L en la curva B es 3, que la circulación de f escalar de L en la curva C sub C es 9, todos esos datos me dan, y me dicen que la matriz jacobiana de f es menos i x seno de y cuadrado sobre x. Esa es la matriz jacobiana. Me piden, esta es la curva C exterior, la integral de C exterior de f escalar de L. Me piden eso. Y bueno, no tengo f, no me dan f. ¿Sí? Bienvenidos a la matemática. No me van a dar lo que necesito, me van a decir, tratá de hacerlo de otra forma, pensá qué herramientas tenés, etcétera. Entonces yo digo, bueno, esto es Green con agujeritos. Yo sé que la integral de f escalar de L de C exterior es menos la integral sobre C1 de f escalar de L menos la integral sobre C2 de f escalar de L menos la integral sobre C3 de f escalar de L es igual a la integral doble de la derivada de f2 respecto de x menos la derivada de f1 respecto de y de x. No tengo f, pero la derivada de f2 respecto de x está acá y la derivada de f1 respecto de y está acá, con lo cual esto es 0. Siempre que la matriz jacobiana sea simétrica, el campo va a ser conservativo. Entonces, como esto que está acá yo sé que es 2, esto que está acá sé que es 3, esto que está acá sé que es 9, de acá saco que la integral de f escalar de L en C exterior es igual a 14. Y ahí, fin del ejercicio. Bueno, seguimos mañana a las 10 y vemos integrales de superficies de campos escalares. Bien, nos vemos. Hasta luego. Vamos, Adrián.